todo este proceso pandémico. Aquí en Misiones, por de pronto, dentro de todo, se está manejando la situación. Ajá. Posadas Misiones. Nosotros estamos al nordeste de la Argentina y bueno, nosotros tenemos mucho límite con países, con Brasil, con Paraguay, ¿verdad? Pero por ahora se está manejando bien la situación en cuanto a la cantidad de contagios que ha habido y eso. Pero entiendo que allí en Buenos Aires la situación es un poco más compleja, ¿verdad, Diego? Sí, me parece que, a ver, depende de la cantidad de población, viste, es una ciudad muy grande. En Buenos Aires, Argentina, en principio se cerraron los aeropuertos, ¿sí? Las vías de acceso como por ejemplo decías vos, los países limítrofes. Entonces se cierran las rutas, estas, digamos así, que conectan con las otras ciudades o provincias, entonces no se permite el ingreso. Eso en un principio, cuarentena estricta, barbijos, distancia social. Solamente están en la calle aquellos, digamos, trabajos, la gente que necesita trabajar, los llamados trabajos esenciales, y aquellos que están relacionados, por ejemplo, con salud, con el área de, etcétera. No tenemos hace prácticamente 6 o 7 meses clases. En fin, el confinamiento y la cuarentena. Esther, ¿vos lo escuchás a Diego un poco cortado también? Sí, Diego, se te entrecorta el audio. Es estricta. Diego. Se fue abriendo de a poco y se vio que relajar actividades. Se haya tenido que tomar diferentes resoluciones, como por ejemplo regresar a la cuarentena estricta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero pienso que vamos a salir, ¿no? Tenemos. Depende de conseguir vacunas, sí. Me parece a mí. ¿Me escuchás? Sí. Gracias Diego, gracias por la puesta en común. Vos sabés que cuando hablas, por momentos se te corta un poco el audio. Bueno, si acaso a mí te aviso. Me pasó exactamente. Tiene que haber eco, no sé por qué. A lo mejor es la conexión. Yo siento un eco también, no desde allí, pero recién cuando nuestra compañera de España habló, se sentía un poco de eco. Me parece que lo que se siente cuando hablo yo es algo similar. No sé, no se oye bien. A mí cuando hablas se entrecorta. Te queda congelada la imagen. Diego, ¿tenés algún problema seguramente de señal pobre o algo así? Entonces, lo que te sugiero es tratar de hablar no con frases tan largas, sino que cada tanto anda escuchando a los otros a ver qué respuesta tenés, a ver si se te está escuchando. Ajá. Listo. Listo. Bueno, ya estamos en Facebook, así que cuando quieran, si quieren empezamos y se suma Belén cuando... Perfecto. Voy admitiendo entonces a los compañeros. Sí, no, ya nos ocupamos nosotros, no te preocupes. Así que vamos con las 3 imágenes y después cuando quedan libres ya empezás vos. Bueno. ¿Arrancamos? Espera.
Ahí está. Listo. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches en el caso de Iberoamérica. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión en el marco de las 6ª Jornadas Internacionales de Cultura y Desarrollo Social, concretamente el panel sobre música y comunidad. En el marco de estas jornadas agradecemos a los organismos que han colaborado en la materialización de este evento, la Asociación Civil Artes Escénicas, junto al Observatorio Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Social. Un agradecimiento muy especial en este sentido al director de las jornadas, el gestor cultural, investigador, Claudio Pancera, por la invitación y la militancia de hacer posible esta 6ª edición de estas Jornadas Internacionales de Cultura y Desarrollo Social. Como ustedes saben, estas jornadas tienen el acceso liberado sin necesidad de inscripción previa a los efectos de su participación y seguimiento, ya sea a través de la plataforma de Zoom, como así también vía la transmisión en directo a través del muro de Facebook de Claudio Pancera. Dado que el certamen se ha organizado de manera independiente, está activada la opción para colaboraciones voluntarias, que son muy importantes, de modo que aquellas personas u organismos que deseen sumar sus contribuciones lo pueden hacer. Ello posibilitará avanzar luego en el trabajo de sistematización y eventualmente en la posterior publicación de las memorias de estas jornadas. Para este panel denominado Música y Comunidad tenemos el gusto de que nos estén acompañando para escuchar sus experiencias, intercambiar y conversar un poco. Esther Bonal, profesora de música, pedagoga, directora de Chanfra, espacio del cual además es una de sus fundadoras. Chanfra, en efecto, es un centro de música, escena e inclusión social que funciona en el barrio El Raval y intenta bregar por la integración social de personas de distintas edades y procedencias socioculturales a través de talleres artísticos, ya desde 2003, 2004 en adelante. Diego Alberto Oliveri participa en el taller de música del Frente de Artistas del Borda, en Buenos Aires, taller que funciona dentro del Hospital Psiquiátrico Borda, desde hace 36 años. Este espacio intenta luchar en defensa de los derechos humanos y contra los encierros forzados. Diego además participa del espacio de salud mental y comunicación La Colifata. Y Belén Palacios, comunicadora, feminista, es directora de la organización no gubernamental Más Música Menos Balas, en Jalisco, México, organización que trabaja en la concientización sobre las violencias y los derechos humanos. Bien, previo a pasar a escuchar a los oradores, quisiera compartir muy brevemente algunos conceptos, puesto que más allá de las singularidades que vayamos a poder vislumbrar en cada una de las experiencias de estos proyectos y en las trayectorias socioprofesionales y existenciales de los panelistas, es interesante pensar algunos puntos generales en común que atraviesan las distintas experiencias. Y allí creo que la denominación del panel, música y comunidad, es muy atinada. Es muy atinada habida cuenta de que se puede observar que las artes musicales están al parecer muy presentes en los 3 casos.
como así también la dimensión comunitaria, es decir, la posibilidad del hacer con otros, del reconocimiento de la potencialidad de lo colectivo que se puede ir construyendo en ese hacer. Y en suma, la transformación no solamente de las y los sujetos que participan de estos proyectos socioculturales, artísticos, políticos, sino que los efectos de las prácticas motorizadas tienen incidencia directa en los contextos en los que se insertan estas propuestas. De modo que podemos sostener la tesis de que en los tres casos, con sus peculiaridades, tanto la experiencia del Frente de Artistas del Borda, por ejemplo, como del Centro Chanfrà, o bien como la iniciativa de Más Música Menos Bala, podríamos sostener que son hijas de su época y responden a demandas, a necesidades muy complejas que les fue planteando el contexto donde están insertos los respectivos proyectos, pero que, no obstante ello, plantean a la vez coordenadas y posibilidades para pensar problemas que atraviesan a la condición humana en su conjunto. La posibilidad de vivir dignamente, de contrarrestar los miedos y las violencias, de hacer frente a la axiología del individualismo y propender a la construcción comunitaria que, por cierto, demanda esfuerzos, tiempos, no es una apuesta sencilla. Y aquí, si ustedes me permiten, deslizaría una pregunta general para que, en caso de que tenga asidero en algún tramo de sus intervenciones, ustedes la puedan considerar, enhorabuena. Entonces, la pregunta general sería, ¿cómo ustedes están llevando adelante sus propuestas en este panorama que se caracteriza por la presencia concomitante de diversas crisis socioeconómicas, sociosanitarias, ambientales, político-democráticas, en esta situación pandémica? ¿Cuáles son los desafíos que se les presentan en cada caso? Y termino esta presentación con una polifonía que en cierta medida interpela a las tres experiencias que vamos a escuchar. Esther Bonal, en una presentación allí en un TEDx en La Rambla, había señalado que a propósito de Chanfrà, de esta propuesta, este proyecto tan interesante, la apuesta es generar una pedagogía de las condiciones, decía, para propiciar el encuentro. Ella ve que es posible la expresión simultánea de lo diverso. Fíjense qué interesante. Lo diverso puede sonar a la vez. Y ella ponía ahí como ejemplo la danza y la música, ¿no? Como artes que posibilitan esa expresión simultánea de lo diverso. Luego, en un artículo de Estefanía Rufa, Estrategias Creativas en Salud Mental, Estefanía, que dedicó ese artículo, por cierto, a los colegas del taller de artistas del Frente del Borda, citó un fragmento muy interesante de uno de los ex coordinadores de un taller de periodismo que había dicho que en un programa de radio alguien dijo que lo que siempre envidió de la música es que ella viaja por sí sola, que no muere en un recital ni en un taller, sino que es una obra que siempre está viva, que es un modo de libertad expresiva que derriba muros. Y en el caso de Más Música Menos Bala, hay un fragmento que me parece muy interesante, compartido por Belén Palacios, donde los hacedores de esta propuesta señalan que la cultura y el arte son el camino social seguro, sustentable y sano para la transformación de los pueblos. Esa es la propuesta de Más Música Menos Bala, un movimiento social en los cuales ellos están conscientes que, claro, no es suficiente alzar la voz, hay que generar acciones inmediatas que permitan reactivar y recuperar espacios perdidos a causa del miedo. Así que bueno, dicho esto, pasemos a escucharles a ustedes de manera de ir hilvanando ideas y pensando de la mano de sus experiencias, que por cierto se engarzan dentro de la propuesta programática de estas jornadas internacionales, donde ya hubieron paneles sobre redes comunitarias, educación artística y transformación, radios y salud mental, teatro social, etc. Así que les escuchamos, si les parece bien, arranca Esther Bonal,
Cada uno de los oradores tendrá alrededor de 15-20 minutos para explayarse y luego, si les parece bien, damos lugar a ir compartiendo aportes, sugerencias, comentarios de las personas que nos estén acompañando. Así que mucho gusto, muchas gracias. Esther, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Espero que me oigáis bien. He tenido que cambiar de sitio porque donde estaba van a hacer un taller de batería en este momento y no me da para más la cosa. Nada, gracias Claudio, gracias Alexis por invitarme a esta charla y a compartir con Diego y Belén este rato y con todas las personas que se quieran sumar a escucharnos. Nosotros trabajamos en el barrio del Raval, como muy bien decía Alexis, desde el 2004 y la historia viene un poco de más atrás y tiene mucho que ver con mi experiencia en los institutos de secundaria. Yo estuve muchos años trabajando como profesora de música en institutos de secundaria y la primera gran o notable oleada de migrantes que llegaban en muchos casos sin referentes familiares a la ciudad de Barcelona fue en el año 96, 97, 98, que era cuando yo estaba trabajando en el Instituto del Barrio del Raval. A causa de esta gran llegada y afluencia de chicos, empezamos a trabajar con la música y también con el teatro y la danza como herramientas que de algún modo nos permitían que ellos sintieran que pertenecían a un espacio común. Estaban muy desarraigados, estaban asustados y se convirtió el proceso de crear juntos música, de tocar, de compartir, en un proceso de conocimiento mutuo, como diría Alport, el antropólogo, de relación entre iguales. Y eso fue un poco la semilla, esos años, que me hizo pensar con dos compañeras, bueno, una tía mía que es pedagoga musical, ahora tiene 84 años, una persona muy histórica aquí. ¿Hay alguien que habla? Oigo, bueno, no sé, no importa, sí, sigo. Perdón, Belén, no. Discúlpame. Belén. Gracias. Nada, que se había disparado el micro. Con ellas empezamos Xamfrà en el 2004-2005 y hasta hoy. Y Xamfrà, a mí me gusta decir que más que un centro o que una escuela, o que Xamfrà en castellano, en español, significa chaflán. Un chaflán es una esquina. Tú vienes de aquí, el otro viene de acá y nos encontramos en el chaflán. Es un poco esta la filosofía. Vamos a ser permeables. ¿Sí? Xamfrà se trabaja a partir de 4 grandes pilares, que son la generosidad, que es la confianza, el compromiso y la permeabilidad. En este sentido, no pedimos nunca justificantes a nadie, puede venir a participar quien quiera y además somos proactivos, muy proactivos en intentar promover la participación de personas y colectivos que tradicionalmente no se han sentido llamados a participar culturalmente o artísticamente. Vienen personas con grupos que pertenecen a colectivos de salud mental, de diagnosticados de problemas de salud mental, o vienen personas con algún tipo de discapacidad o personas sin hogar, y se mezclan y trabajan y tocamos juntos y juntas con personas que a priori no serían personas con un perfil de riesgo de exclusión social. Porque si no, no estamos hablando de inclusión. Si queremos incluirnos todas y todos en la sociedad, tenemos que conocernos. Por lo tanto, Chaflán pretende ser un espacio y una oportunidad, sobre todo, para conocernos. Y utilizamos las artes como excusa. Son unas excusas maravillosas que atraen a todo tipo de personas y de todas las edades, que, como muy bien apuntabas antes, Alexis, yo siempre digo que la música te permite que personas distintas, con habilidades distintas y capacidades distintas, toquen, canten y actúen al mismo tiempo, igual que la danza, haciendo cosas distintas
y el resultado es armónico, el resultado es bello. Para que el resultado tenga lugar necesitamos a todos y a todas, porque si no vamos a echar en falta a la persona que no está. Y además el resultado se enriquece con la participación de todas. Entonces, de alguna manera es poner la mirada en aquello que compartimos, no en aquello que nos diversifica. Naturalmente que somos diversos. Eso es una obviedad, que somos diversos. Somos diversos todos y todas, pero también todos y todas partimos de la condición humana, que es la que nos coloca a todos en un mismo espacio de derecho, en un mismo espacio de reivindicación, en un mismo espacio de capacidad y de oportunidad. Antes apuntabas cómo hemos vivido, nos lanzamos una pregunta, ¿no? El seguimiento o cómo hemos vivido la consecución, mejor dicho, de una crisis de un tipo detrás de otra crisis de otro tipo. Bueno, nosotros la semana pasada nos reunimos con los profesores y con los talleristas de aquí de Chanfra y planteamos la situación de la pandemia, poniendo en marcha desde las propias actividades que compartimos las 20 personas del equipo, una dinámica que nos hiciera preguntarnos cómo aplicar el sentido común a la amenaza que nos supone esta pandemia, precisamente hacia nuestros principios. ¿Cómo podemos trabajar el compartir? ¿Cómo podemos trabajar la generosidad? ¿Cómo podemos trabajar la permeabilidad ante un escenario de normativa estricta, de prohibición, de no acercamiento de las unas personas con las otras, etcétera, etcétera? Y a partir de ese trabajo generamos una especie de DAFO en el que pensamos estas amenazas, cómo podemos afrontarlas explorando nuevas oportunidades para trabajar sin renunciar a todos esos principios. A partir de ese análisis intentamos sobreponernos a las dificultades de alguna manera, incorporarlas porque forman parte de nuestro día a día y comunicarlas a las personas que participan en Chanfra. Eso para nosotros es muy importante. Y cuando tú comunicas una decisión que a veces tiene que ver con una lectura de una normativa, te puedes encontrar y te arriesgas a que personas estén con miedo, a que personas no se vean con ánimos de participar. Pero es una manera también de intentar ser coherentes con nuestra apuesta por hacer un trabajo con las artes como excusa, siempre de maneras colectivas y siempre trabajando a través de ejes que nos hagan pensar, básicamente. Sí, en Chanfra siempre preparamos entre todos y todas un espectáculo que presentamos cada año a fin de curso. El año pasado no pudimos por la pandemia precisamente y durante el confinamiento lo convertimos en Live Fest de YouTube y estuvimos haciendo otras alternativas. Pero en estos espectáculos trabajamos entre 120 y 140 personas en escena y siempre son espectáculos con un eje que tiene que ver con la conciencia del respeto común. El año pasado, por ejemplo, presentamos Indómitas sobre la violencia de género. Este año hemos estado trabajando con la Red Antirrumores de Barcelona para trabajar estereotipos, prejuicios. Y en esos espectáculos participamos todos y todas, de manera que no hay grupos. Reivindicamos mucho que todo el mundo tiene derecho. Por lo tanto, no hacemos las actividades para personas que no tienen oportunidades o para personas que viven en riesgo de exclusión por motivos económicos, de origen, de capacidad o de habilidad. No, decimos que es para todas las personas. Pues si es para todas, es para todas. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde podemos. ¿Cuál es nuestra premisa? Nuestros 4 pilares. Y en ese sentido, a veces nos declaramos bastante contraculturales, porque vivimos en una sociedad en la que la cultura que impera, francamente, dista mucho de la generosidad, de la confianza
y de la permeabilidad. Se generan muchas veces mundos cerrados, estancos, que se rechazan los unos a los otros o se dan la espalda, y nosotros no estamos por esa labor, ni por el individualismo, ni por el protagonismo único. No, estamos por hacer la vida más vivible. Y para recuperar la vida vivible tenemos que dejarnos emocionar juntos, tenemos que dejarnos afectar por el dolor del otro, tenemos que vivir de otra manera. Y Europa está muy mal, porque bueno, yo me siento de un continente que no es que sea viejo porque se llama la vieja Europa, no. Es que no hay derecho lo que está ocurriendo con el cierre de fronteras, no hay derecho que no estén entrando los refugiados, no hay derecho. Yo no me cabe en la cabeza, y en Chanfrà no nos cabe en la cabeza, ¿cómo no podemos pensar que podía ser al revés? ¿No? Con la pandemia, David Trueba escribió un artículo que a mí me gustó mucho, el director de cine, sobre un relato distópico, ¿no? Es decir, la pandemia realmente nos ha afectado a Europa. Vamos a imaginar por un momento que Europa huye despavorida de una pandemia y se quiere ir a África, y África le cierra las puertas. Pues vamos a pensarlo un poco, ¿no? Y la verdad es que la música, el teatro, la danza, las artes escénicas en general, con la condición de artes en el tiempo, con la condición de artes polifónicas, en el sentido de esta participación colectiva y armónica que nos permite expresarnos a todos a la vez, son unas oportunidades extraordinarias. Y no, al menos aquí en Europa, yo creo que no las utilizamos suficientemente con todo su potencial. Perdemos mucho potencial por el camino. ¿Qué querría yo para Chanfrà? Que se multiplicaran. ¿Hacerlo yo? Desde luego no. Tenemos que hacerlo muchas personas. Tenemos que ser muchísima gente. Y me emociona mucho este tipo de webinars porque contacto con personas de distintas partes del mundo que están moviendo el mundo, ¿no? Que, como decía Galeano, gente pequeña haciendo cosas pequeñas van a cambiar el mundo. Pues con esa ilusión trabajamos desde Chanfrà. Lo dejo aquí de momento y doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias. A vosotras. Muy profundo lo que pones en común. Diego, ¿te parece continuar con la puesta en común? Cuando puedas, estés dispuesto, te escuchamos. No sé. Diego, tienes el micro cerrado. Exacto. ¿Se oye ahora? Ahora sí. ¿Sí? Bien, gracias. Decía, gracias por pensar en mí, gracias por invitarme. Esta, digamos así, invitación a participar tan agradable. Yo me presento, soy Diego Alberto Oliveri. Entonces, participo en calidad de integrante en el Frente de Artistas del Hospital Borda. El Frente de Artistas del Hospital Borda es una experiencia desmanicomializadora. Desde esta experiencia desmanicomializadora, me parece bien que podamos hablar un poco de la desmanicomialización. Lo que significa desde el hospital psiquiátrico, desde el Frente de Artistas del Borda.
no es cerrar el hospital público, no es dejar en la calle a las personas internadas, no es dejar a los trabajadores de salud sin sus puestos de trabajo, no es sobremedicar, encerrar, segregar, ejercer violencia física ni psicológica o química. No es depositar a las personas en hospitales psiquiátricos. No es abandonar ni desamparar. No es judicializar las internaciones. En este proceso de la desmanicomialización se cambia, en vez del hospital monovalente al hospital polivalente, con áreas de salud mental dentro del mismo. Se cierra el hospital psiquiátrico monovalente, también se modifican los vínculos entre el profesional y los usuarios e internos. Dentro de los hospitales generales se implementan unidades de salud mental e internaciones breves y se recuperan lazos sociales. Se cree también que es necesario ofrecer contención y un ambiente favorable para poder insertar socialmente a los pacientes. Desde allí podemos pensar que utilizar la actitud artística para acrecentar y reafirmar la autoestima, el amor propio, tiene que ver con reconectar. Eso nos parece importantísimo. Para crear un ambiente y condiciones favorables para que el colectivo y el conjunto de la sociedad le proporcione al usuario lo necesario para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el Estado y la salud pública potencializan esta situación. En lo que tiene que ver con vivienda, el trabajo, salud, educación, familia, la economía del usuario, a esto es necesario conseguirle una solución. Si bien esto pensamos, sí, que es posible, también pensamos que es posible hacerlo desde esta actitud artística que crea una unión entre su obra, su creación y el ambiente que lo rodea, llámese sociedad, familia, público que gusta de su obra o de su creación artística. También pensamos entonces que lo conecta con la realidad coherente, lo hace salir del error en el que el comportamiento social, entre comillas, la sociedad lo sitúa. Y así como también es que lo encierra en hospitales psiquiátricos, en manicomios. La comunidad, desde su propio error, abre juicio y conceptualiza, rechaza, excluye y encierra en cárceles psiquiátricas. Esto es tremendo.
La precondena social en esta puja de intereses hace que el usuario esté atrapado en un conflicto en donde el Estado y los gobiernos no acompañan. Si no acompañan, y esto es así, es necesario revertir la situación. ¿Sí? Y desde la música, me parece entonces que es posible, tiene un rol de importancia en la sociedad y llega a la situación en la cual todos y casi todos, o el sujeto común, estamos horas en conexión en cuanto al goce y el placer, también en compañía de géneros diferentes de música, estilos diferentes. Así que es importante y causa un efecto positivo esta conexión que hacemos posible con la música. A la música la consideramos uno de los mejores o el mejor instrumento que utilizamos para entretenimiento, bailar, cantar, y que nos lleva a sentir ciertas sensaciones, y es posible que entonces defina nuestra existencia, resuelva o explique ideas, pensamientos, etc. Esta idea que concibe un pensamiento y el entendimiento de este lo conecta con la realidad. El instrumento que conecta con nosotros mismos y con la realidad, conecta con un estado de ánimo. Diferentes géneros de música o instrumentos hacen que esto influya en nuestra actitud. Es posible que nos coloque en una actitud de alerta, que aumente nuestros reflejos o que nos relaje. También es posible que la música nos haga entrar en armonía con el ambiente, que resuelva o explique un concepto, conceptualice. Así que entonces, una vez por semana, desde el taller de música, se abre este espacio de música en donde se participa creando canciones, letras y obras musicales. También se abre el diálogo y la palabra. Se hace un lugar en el taller para que, por ejemplo, entren diferentes ideas, idear posibles presentaciones, para pensar en conjunto posibles lugares en donde presentar aquello que se ha creado en el taller. Es decir, salas teatrales, plazas, espacios públicos, colegios, escuelas, facultades. El taller cuenta con equipos e instrumentos propios. Los participantes los utilizan y comparten. Se trabaja en conjunto. Esto hace que sea participativo y que se interactúe en grupo. En el taller se confeccionan varios trabajos discográficos y también se diseñan conjuntamente con los internos de la portada, la tapa del disco, creaciones discográficas. El taller cuenta también con un equipo de coordinación artística psicológica. El FAB es una experiencia que se inicia a fines del año 1984, con el objeto de producir un instrumento para los artistas
internados y externados del Hospital Borda, como así también para generar un vínculo continuo con la sociedad. En el año 1988, en una asamblea del FAB, donde participaban, actualmente también se hacen asambleas en el Frente de Artistas, decían, donde participaban coordinadores, colaboradores y talleristas, y aquellas personas interesadas en participar. Esta asamblea tiene carácter resolutivo. Se presentó el proyecto. Oye, gracias por todo, ¿eh? Súmate a la React. De realizar. Lo que me gusta es cada que tiene un fin distinto, interdisciplinario. Perdón, Diego. Belén, ¿podés mutear tu micrófono, por favor? Gracias. Diego, tendrías 5 minutos para ir cerrando, si podrías ir redondeando. Muy interesante tu exposición. Te escuchamos. Sí, decía que el primer Festival Latinoamericano de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos en Buenos Aires se hizo pensando en una especie de convención para artistas locos. Se hizo en el año 1989, del 16 al 21 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Decía que se presentó como un proyecto para crear inclusión, para crear inclusión social. Bien, me parece que con esto es posible finalizar. Mi deseo es que haya sido de su agrado. Es un poco un resumen de lo que significa para nosotros, para el Hospital Borda, para el Frente de Artistas, este espacio que muchos pensamos es un espacio que muchos dicen sustitutivo, ¿sí? Sustitutivo o alternativo, que viene a acompañar o a sustituir aquella práctica hospitalaria que hace muchos años se practica en el Borda y, como decía, está relacionada con actitudes no deseadas, ¿no? Es necesario, me parece, desmanicomializar y crear otro tipo de espacios, ¿sí? No excluir, no fomentar situaciones que tienen que ver con el rechazo, violencia, exclusión, así como decíamos en el inicio de esta presentación. Así que bueno, muchas gracias y hasta siempre. Chao. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por la puesta en común y por favor te pediríamos que te quedes de manera tal de poder escuchar a Belén Palacios ahora y para luego abrir el debate, los intercambios con la ayuda de Macarena, que va a estar ahí socializándonos toda la polifonía que nos llegue de la gente que nos está escuchando y nos está acompañando. Muchas gracias, Diego. Bien, gracias. Del mismo modo. Bueno, Belén Palacios, directora de la ONG Más Música Menos Bala, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras te escuchamos. Hola, me escucho bien, por favor, que yo los estoy escuchando un poquito importado. Estoy estrenando un evento aquí en Guadalajara, muy importante tuvimos. ¿Sí se escucha? Te estamos escuchando un poco entrecortado, Belén. Se te escucha un poco entrecortado. ¿Podés probar nuevamente? No sé dónde moverme porque les digo que estoy, permítanme, y disculpen, hace repensarme en las formas, a ver, voy a mover aquí, a ver si se puede mejor ver ahora. A ver, ¿podés probar ahora?
¿Sí? Se te sigue escuchando un poco entrecortado. Voy a ver si vamos, a ver, apagando video. A ver, ¿puedes probar ahí? Bueno, hola. Ahora sí, ahora se te escucha mejor, Belén. No sé si es, ¿sí? ¿Mejor? Sí, mejoró bastante. Estoy casi en la calle. Lo que pasa es que, bueno, les cuento brevemente, estamos aquí terminando un foro ciudadano, hemos recibido autoridad de cultura justamente en todo un trabajo corporativo que venimos haciendo ya varios meses desde que inició esta pandemia, en donde Más Música Menos Balas también es parte de una red de agentes, red independiente de agentes culturales del Estado, y estamos dialogando con las autoridades y con referentes de varios actores justamente para proponer y buscar alternativas que nos permitan como agentes culturales soportar esta crisis que estamos viviendo. Ustedes de favor me avisan si escucha, si se corta, ¿no? Esa es alguna señal, por favor. Sí, se te escucha mucho mejor que antes, pero todavía hay algunas interferencias. Tratemos de que puedas proseguir y cualquier cosita nosotros te vamos avisando, pero es muy importante lo que acabas de señalar de este encuentro y de la situación que están tratando de hacer frente allí en México. ¿Te escuchamos, Belén? ¿Belén? Sí, así es. Bueno, perdón, lo sigo escuchando muy mal. Ojalá que ustedes me escuchen mejor a mí. Estoy tratando de tomar mejor señal. La verdad es que me apena mucho porque sinceramente sí tengo muchas expectativas en esta participación, de escuchar y compartir con los compañeros. ¿Ahí me puedes hacer una señal si sí me escuchas? Sí, te estamos escuchando un poco mejor ahora. Así que adelante. Y si se te llega a escuchar con bastante intermitencia, te avisamos. Pero vos adelante. Bueno, ¿Te escuchamos? bueno. Si alguien puede decir algo para saber si me escuchó. Belén, ahora te oímos. Ah, gracias, Asís. Gracias. Te estamos escuchando, Bueno, les Belén. Más Te Música estamos Menos escuchando Balas mejor que antes. inicia. Ahí Perdón, se volvió a cortar. Se corta, Belén. Ahí se volvió a cortar, Belén. creo que sí. Es que sí hay problemas técnicos, la verdad. De internet, pero parece que la señal de la compañía es la que no está ¿Sabés qué te sugiero? Si vos estás en funcionando algún bien. espacio que tenga conectividad de Wi-Fi, tal vez te puedan proporcionar Wi-Fi ahí. Creo que ahora puede funcionar un poco mejor. Me salí a la Y del foro. A ver, ¿te escuchamos, Belén? ¿Sí? ¿Funciona mejor? ¿Se escucha ya mejor? Sí, se escucha mejor. Gracias. Más Música Menos Balas inicia a finales del 2011. Aquí en Jalisco, donde yo vivo, iniciamos en febrero del 2012. Pero iniciamos en una campaña de redes porque estábamos afrontando los graves problemas, bueno, lamentablemente que todo continúa aquí en México de violencia, pero iniciamos para atender principalmente una situación complicada que fue una mala estrategia que el presidente Calderón aquí en el 2008 en adelante inició en su guerra contra el narco, dejó muchas bajas de inocentes. Se está cortando, Belén. Traté de conectarme por la computadora. Bueno, les voy a pedir una disculpa a todos, a todas. No sé, ojalá quiera continuar, pero estoy tratando desde el compu o desde el celu, pero parece que no.
Ahí se te escucha mejor, Belén, ¿eh? Ahorita veo que tengo señal y tengo internet, las dos cosas. Ahí se escucha mejor. Y una disculpa a todos, de verdad. Como les decía, pues nosotros iniciamos como una campaña de redes, pero pasamos por una necesidad a organizarnos y a trazar acciones muy concretas después en territorios. Y Más Música Menos Balas se fue gestando, ¿no? Con el apoyo de muchos artistas y gestores culturales y también personas, ciudadanos y ciudadanas que apuestan a la cultura y al arte como estos medios de transformación sostenible y también como estos medios importantes para lograr comunidades resilientes y comunidades que puedan vivir pacíficamente, ¿no? O sea, hablar de este buen vivir, como menciona la cultura viva comunitaria. Eh, pues nosotros tenemos algunos programas que llevamos adelante. Hicimos un ciclo de música desde el 2012 hasta el 2018, donde han pasado más de 200 agrupaciones de 6 países diferentes. Todo este trabajo se ha realizado desde la gestión, desde la colaboración, desde la honesta solidaridad. Es realmente, parece fácil lo que digo, pero ha sido un gran trabajo. Y pues a veces eso puede ser la parte cool de la ONG, pero nosotros llevamos muchas acciones a territorio, talleres, ¿no? Acompañamos procesos de organización comunitaria, a través de procesos formativos, lúdicos, con pedagogías quizás alternativas, ¿no? Desde la educación popular, desde la educación alternativa, siempre con la intención de poder generar realmente eh, procesos de largo aliento, ¿no? Porque uno llega, trabaja con las comunidades, de alguna manera somos a veces intermediarios, aunque tenemos nuestro propio trabajo territorial, pero cuando vamos a otras o cuando nos invitan a trabajar en equipo en otros territorios, pues vamos y tratamos de desprender para poder aprender lo que la comunidad nos va a enseñar, ¿no? Lo nuevo, lo que tenemos que aprender junto con ellos y ellas de una manera muy horizontal. Y pues así hemos ido tejiendo. No sé si tú, Alexis, igual quieres ir pasando algunas imágenes que te envié. En las imágenes que yo te envié, pues se pueden evidenciar cómo medios de comunicación, organizaciones, asociaciones civiles, actrices de teatro, actores, músicos, crew de grafiteros, los de breakdance, ¿no? Todo lo que es cultura urbana, se fueron autoconvocando para apoyar a Más Música Menos Balas, porque en realidad Más Música Menos Balas también es una metáfora, ¿no? Es arte, es más cultura, es más educación, es más de todo eso que hiere como una bala, ¿no? Es más de todo eso que permitir realmente ejercer los derechos culturales y también generar posibilidades de acceso en las poblaciones más vulneradas. Yo lo resumo de esta manera porque sí hay mucho trabajo, son varios años, ya casi 10 años de trabajar, y no solamente nosotros como organización, porque nosotros nunca trabajamos solos, ni solas, o sea, siempre estamos generando sinergia y alianzas que nos permiten nos permiten caminar este camino, ¿no? Acompañados y acompañadas, y creo que así en Jalisco y en otros estados de México pudimos trazar rutas de trabajo colaborativo, y se lograron de verdad, pues creo que objetivos muy interesantes, ¿no? Como en su momento la creación de un tianguis, de una feria cultural en Ticúmena, Sinaloa, en un lugar muy violento, en donde pues era como impensado quizás generar una acción así, o acá en Jalisco, como les decía, llegar a trabajar, llegar a poder tomar algunos recintos de la cultura, ¿no? Con personas de los barrios, llevar actividades culturales a recintos que por lo general están dedicados a las artes más elevadas o a compañías, ya a la industria, por así decirlo, y nosotros llegar y poder con propuestas que emergen desde los barrios, desde las comunidades, poder participar y presentar lo que hacemos en esos recintos. Son muchas las luchas.
Belén, ahí me parece que te perdimos. Ahí yo los escucho. Hola, hola, hola. Ahora sí, Belén. Bueno. Te perdimos en un momento. Ah, Pero gracias. venías muy bien, puede ser. Bueno, sí, si vieran, estoy sentada en un banquito en la vereda del foro donde estábamos, para ser honesto, porque me tuve que salir, pero aquí en el solcito. Y como pues les mencionaba y les compartía, la organización así se fue tejiendo. Y en el 2014 nos sumamos a otras organizaciones de base para poder enlazarnos y articular una red, la Red de Cultura Biocomunitaria México, la Red de Cultura Biocomunitaria Jalisco, en la que todavía estamos trabajando. Y pues a partir de eso también, ¿no? Se fueron dando oportunidades de poder también dar a conocer el trabajo de nuestra organización en otras latitudes, poder compartir con compañeros de muchos otros países de Latinoamérica esta lucha emancipatoria por la cultura, por una cultura de libertad y una cultura de paz. Y creo que el movimiento de la cultura biocomunitaria nos abraza, nos sigue abrazando, nosotros le damos muchísimo a ese movimiento, trabajamos muy arduamente porque aquí la cultura viva comunitaria pues se dé a conocer, es un concepto muy nuevo. De hecho, en el foro que les mencionaba hoy, un foro muy, muy importante porque da un inicio a un proceso muy interesante en donde pues dialogamos con las instituciones, pude comentar sobre el movimiento, ¿no? Pudimos decirle a la secretaria directamente de Cultura, aquí hay una base, una red que colabora, ¿no? En fortalecer, en visibilizar, en acompañar los procesos de base comunitaria, los procesos culturales de base comunitaria. Y bueno, básicamente, resumidamente, porque no sé si me he pasado por el tiempo con todas estas cuestiones técnicas, no quiero dar, como dirían acá en México, un choro muy largo, porque los invito a que nos reconozcan, a que nos conozcan ahí en las redes y que se contacten con nosotros, ahí en YouTube, hay muchos, si ponen más música menos balas, Guadalajara, que es la organización en la que yo estoy encargada de dirigir ya hace varios años, pues pueden contactarnos, a nosotros nos encanta poder generar colaboraciones, lo hemos hecho con artistas de todo tipo, desde artistas que trabajan en mercados alternativos, digamos, hasta artistas mainstream, ¿no? Que han portado una camiseta, han llevado el mensaje, han dado un Twitter, han grabado un video, se han sumado, han venido y han dado talleres. Una anécdota que les puedo contar es, por ejemplo, en la última presentación de Fabulosos Cadillac, obviamente conocen esta banda, me imagino esta bandota, aquí es muy famosa en México, en su última presentación en la ciudad de Guadalajara, en su concierto, digamos, creo que después tuvieron una más en un festival, pero en su concierto de ellos, que fue en un estadio muy, muy, muy grande, el concierto de los Fabulosos Cadillac inició, ellos tenían como escenografía una pantalla gigante atrás para cada uno de los músicos. O sea, cada uno de los músicos tenía una pantalla y las cámaras se dirigían así como a cada músico, ¿no? Y el concierto ante más de 20.000 personas inició con las manos en el teclado de Mario Zimmerman, el tecladista, y la playera que vestía era la de Más Música Menos Balas. Y así inició el concierto con el mensaje, fue muy emocionante. Yo no pude asistir, aunque estaba ahí obviamente acreditada y tenía ahí como mi butaca preferencial, se la compartí a otro compañero y a otros compañeros que pudieron ir, porque pues en ese momento yo estaba trabajando en unos foros en barrios, y bueno, mi trabajo está ahí, ¿no? Me encanta el concierto y la música, esta parte más cool de la, digamos, del activismo, pero bueno, mi convicción está aquí abajo, ¿no? Como diríamos, en lodo, en los barrios. Pero fue muy, muy emocionante porque de repente pues yo vi en los mensajitos, los WhatsApp, los Twitter, Belén, así inició el concierto, ¿no? Y las fotos. Y pues así nos ha pasado que algunos artistas maestros de Julieta Venegas, puedo decir aquí, los compañeros o los músicos de Caifanes, como Saúl Hernández, los Auténticos Decadentes, los Caligaris, muchos, Eruca Sativa, o sea, hablo aquí de bandas argentinas porque soy argentina, pero y algunas mexicanas, han ido compartiendo nuestra campaña, se han hecho eco y se han comprometido en poder difundir el mensaje de la cultura para la paz, la necesidad, en un país como México, que ustedes sabrán, lamentablemente es uno de los más violentos del mundo,
donde contamos todos los días, estamos en todas las estadísticas, lamentablemente, de estas estadísticas en las que no quisiéramos estar, y pues entonces creemos que realmente unidos y colaborando con los que sí podemos, porque obviamente sabemos que no con todas las organizaciones se va a poder trabajar y no con todas las personas se va a poder trabajar, porque eso es una utopía pues que quizás no se pueda por también cuestiones políticas. La cultura es política y la política es cultura, entonces de alguna manera sabemos que hay personas que porque quizás no comparten esta ideología política de cómo hacemos cultura comunitaria y cultura de base, ¿no? Y esta cuestión de la autogestión y de la emancipación. Y entonces con los que realmente sí podemos trabajar, hemos ido tejiendo estas redes colaborativas y también nos hemos ido cuidando, porque Más Música Menos Balas y muchos compañeros también fuimos amenazados, también fuimos perseguidos muchas veces por el narco, por los mismos narcogobiernos, simplemente porque así, aunque no parezca, nuestro mensaje es súper pro. O sea, nosotros nunca planteamos nuestra campaña en contra de, siempre ha sido a favor de, ¿no? A favor de la vida, a favor de la educación, a favor del arte, a favor de la cultura, para lograr esta cultura para la paz y la no violencia. Pero bueno, como sabrán, pues aquí se tejen, ¿no? Se tejen intereses, y como en muchos otros lugares, las violencias nos van atravesando y también van generando una degradación del tejido social. Entonces muchos de nosotros también hemos tenido que trabajar en protocolos de autocuidado, de cuidado colectivo, ¿no? Para poder seguir haciendo nuestro trabajo, sobre todo en los territorios, porque pues en las comunidades más vulneradas, o más vulneradas históricamente, son coincidentemente, parte de la problemática grave de la pobreza, son también coincidentemente zonas donde pues se enclavan, ¿no? Las organizaciones delictivas, los carteles. Y no es fácil, la verdad que no es fácil a veces hablar de cultura para la paz en medio de la balacera, ¿no? Es muy, muy complicado. Por eso también nuestro trabajo se fundamenta mucho en la convicción, en el amor y en esta creencia realmente de hacer que la cultura, las artes, la educación sean herramientas para seguir construyendo caminos más incluyentes y posibilidades, ¿no? Posibilidades también para ir transformando estas situaciones. Ahorita estamos trabajando mucho con el tema, con las colectivas feministas, con el tema de la igualdad y la equidad de género, que pues también aquí en este país tenemos una cultura muy machista, muy arraigada en la identidad del macho mexicano, ¿no? que se ha exportado, pero que es real, es real. Entonces también es un trabajo de deconstrucción permanente y por eso nos vamos vinculando, ¿no? A estas campañas que creemos, a estas acciones que creemos que sí van y que sí presentan alternativas de transformación. Excelente, Belén. La verdad que costó, pero finalmente pudimos escucharte y apreciar toda esa experiencia que realmente, por lo que señalás, es muy compleja, en un contexto muy difícil, pero que ciertamente, más allá de sus peculiaridades, no es disímil a experiencias y situaciones de violencia que también se viven en otras latitudes de América Latina y en otros lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, te agradecemos muchísimo la puesta en común y dejamos entonces abierto para un intercambio que pueda ser posible entre las personas que nos estén escuchando y, por supuesto, también entre nosotros. Gracias, Belén. Yo soy la agradecida por este espacio de la jornada y realmente los felicito por esta iniciativa, Claudio, al Observatorio Iberoamericano de Cultura. Los felicito por encontrarnos y generar estos espacios. Muchísimas gracias. Te cuento, Belén, que además de estar vos aquí, de estar Diego, de estar Esther, de estar Claudio, de estar Macarena, también hay otros invitados, invitadas que están aquí acompañándonos en este espacio de Zoom. Así que bueno, podemos
ir intercambiando si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. Me parece que han surgido temas que atraviesan a las distintas experiencias, así que si alguno de ustedes quiere señalar alguna cuestión, bienvenido, lo podemos ir conversando. Aquí, por ejemplo, Andrea Ahogado. ¿Qué tal, André? Un gusto saludarte. Una compañera de aquí de la provincia de Misiones. Dice Esther, Diego, Belén, son muy interesantes las experiencias que comparten. Qué gran trabajo están haciendo. Felicitaciones. Como dijo Esther, estos espacios nos permiten reconocer diversos modos de construir sentidos distintos a los hegemónicos. Muchísimas gracias, Andrea. Andrea Abogado, que además es una trabajadora social que ha investigado experiencias de teatro comunitario, puntualmente el teatro comunitario de la Murga de la Estación, desde una perspectiva de construcción de ciudadanía. Así que muy amable, Andrea. No sé si ustedes quisieran compartir alguna cuestión, Esther, Diego, Belén. Sí, ¿se oye? Sí, se oye bien, Diego. Bien, decirle a la compañera, por ejemplo, de México, en fin, recién hablaba, por ejemplo, de una situación, ¿sí? que tiene que ver con esto de ejercer violencia. Bueno, y yo estaba pensando, este pensamiento viene desde el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico que en cuanto uno lo nombra, lo relaciona así con el encierro, ¿sí? Con el reencierro, a lo mejor es por no saber, porque no se sabe bien cómo es la situación, cuál es la situación, con el rechazo social. Y ella hablaba que es afuera de un hospital psiquiátrico, el manicomio, afuera del manicomio también se observan este tipo de situaciones. ¿Se oye? En donde se ejerce violencia. Yo le cuento que, por ejemplo, lo que se ve en un hospital psiquiátrico, desde donde nosotros hacemos el taller de música en el Frente de Artistas del Borda y participamos en diferentes dispositivos dentro del hospital, también vemos que se ejerce violencia física o psicológica y química, ¿sí? Con medicación psiquiátrica. Esto viene a sustituir lo que tiene que ver con el chaleco, es un chaleco químico, y bueno, que se deposita a la gente, a las personas allí, se las abandona, se las desampara. Sí, y bueno, esto realmente nos lleva a una situación así que nos genera rechazo. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? Bueno, esto se ve en un hospital psiquiátrico. Y me parece que lo que se ve dentro de un hospital psiquiátrico es un reflejo social, como bien decía la compañera, ¿no? Que viene desde el comportamiento en particular, sí, que ejerce la sociedad sobre tales o cuales grupos o sobre tales o cuales instituciones, como es, por ejemplo, un hospital psiquiátrico. Y bueno, me parece que está bueno esto de pensar y concientizar, ¿sí? Que es necesario cambiar, revertir esta situación, ¿sí? Cambiar este pensamiento, esta idea social que se toma como una idea lógica, ¿sí? Como que, bueno, como es así, es lógico, y bueno, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero no es nada, pienso yo que no es nada lógico, sino que sí, amerita y es necesario cambiar la situación. ¿Para qué? Para que creemos, para que sea posible crear inclusión, ¿sí? Inclusión social, desde la utilización de diferentes dispositivos.
o de diferentes situaciones, como bien decía, festivales artísticos, utilicemos el arte para que sea un nexo entre el adentro y el afuera del hospital psiquiátrico, o entre la misma sociedad entre los diferentes grupos. Bueno, nada, me pareció muy interesante lo que se hace desde España, lo que se hace desde México. Bueno, también, si es posible, compartir lo que se hace allí en Misiones. Más o menos venimos contando lo que hacemos en Argentina, en Buenos Aires, en el hospital psiquiátrico. Bueno, compartir un poco, bueno, me parece muy interesante, la verdad que genial este momento compartido, y les agradezco la palabra, que hayan pensado en mí, y gracias por invitarme. Así Gracias, que Diego. genial, me parece genial. Gracias, Diego. Mirá, voy compartiendo, si les parece, algunos comentarios ahí. Por ejemplo, nos dicen, muchas gracias, es realmente interesante. Soy gestora cultural de Puerto Montt, ciudad del sur de Chile, y encuentro muy enriquecedor estas experiencias muy innovadoras en comparación de lo que se hace acá en la cultura. Está cooptada por la politiquería. Eso dice la colega de Puerto Montt en Chile, gestora cultural. Y luego André Abogado suma una pregunta, en este caso para Diego. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para sostener la experiencia de desmanicomialización en el marco de un sistema de salud donde prima la perspectiva médica hegemónica, que nos atraviesa a todos, dice? La pregunta de Andrea Diego, y que en parte se vincula un poco a esta analogía que vos de manera muy elocuente traías a colación respecto de lo que señalaba Belén, ¿verdad? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye bien, Diego? Sí, principalmente está relacionado, tiene que ver con el acompañamiento. Si vemos, por ejemplo, que existe abandono, que existe, sí, que no tenemos acompañamiento, vamos a decir, desde el Estado, ¿no? Desde los gobiernos, si se ve así como algo presente y contundente, el abandono y el proceso de exclusión y el encierro, no tenemos salida. El que está encerrado en un hospital psiquiátrico y está así diagnosticado, se hace un poco difícil salir porque, bueno, no cuenta con el acompañamiento necesario, entonces se ve abandonado. Entonces yo decía, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde es posible que venga ese acompañamiento? ¿Sí? ¿Desde dónde es posible que se acompañe? Y bueno, a mí me parece que desde el Estado, si estamos en un hospital público, es un hospital nacional, es público, como bien decía, está el compañero o compañera, está dentro del área de salud pública, es un hospital público, en donde se piensa que uno llega al hospital para aliviar su situación y no tiene que pagar un solo peso. ¿Por qué? Porque lo acompaña a este dispositivo, a esta institución, la acompaña el Estado, y desde el Estado la acompañan los diferentes gobiernos. Entonces, si del Estado no tenemos ese acompañamiento, no se proporciona, no se le brinda a la institución propiamente dicha de lo necesario para poder asistir a aquel que está encerrado en el hospital o que está diagnosticado, entonces, bueno, allí tenemos una barrera, tenemos un muro que es necesario acabar con ese muro, ese prejuicio y con ese abandono. Entonces, si bien, desde el Estado, en contrapartida, si desde el Estado, pienso yo, y desde el gobierno, a este hospital público, a este espacio público que tiene que ver con el área de salud, llegan los insumos o aquello que se necesita
para que este hospital sea eficiente en cuanto a ofrecer salud, entonces buenísimo. Y desde allí, bueno, que se establezca un vínculo con la familia, con la sociedad, con el trabajo, con salud, con el estudio, que sea posible que se le proporcione al usuario aquello que necesita. Pero cuando tenemos el muro, desde la sociedad se crea o se construye este muro o esta barrera, esta pared, se dificulta un poco. Pero mientras el Estado, ¿no? Porque reiteramos, estamos en un hospital público que está circunscripto, que está dentro del área de salud pública. Si el Estado acompaña, ¿viste?, con políticas públicas, no es política esto, sino con resoluciones que vienen desde el Estado, desde lo público, desde el ámbito público, bueno, podemos encontrarle soluciones, ¿sí?, que acompañe al usuario y que la sociedad toda concientice que es necesario reinsertar y no excluir. Diego, en relación a ese aspecto y para ir tratando de abrir una discusión, un intercambio con Esther, con Belén y con los compañeros que nos están aquí acompañando, valga la redundancia, es interesante eso que señalás y un poco llevo a pensar cómo este tipo de propuestas, de proyectos que llevan ustedes adelante con el taller de Frente de Artistas del Borda, o en el caso de Sanfra, o en el caso de Más Música, Menos Bala, cómo se imbrica con la comunidad, ¿no? Cómo esa imbricación de alguna manera va desmoronando esos muros, ¿no? Esas segregaciones. Ese es tal vez el principal desafío. En el caso, tal vez, de ustedes, ahí con el Frente del Borda, esos muros son de buenas a primeras un poco más tangibles, pero ciertamente a partir de esa práctica, esas prácticas artísticas a través de la música, ustedes van no solamente derribándolos, sino que también se van transformando ustedes, abandonando esa situación de sujetos pasivos, de paciente, para ser hacedores de cultura, ¿no? Y ahí creo que eso se vincula mucho en el caso de la propuesta de Más Música Menos Bala, en el caso de los participantes de Sanfra, cómo van ejerciendo y un poco aquí abrevando en una experiencia que siempre trae mucho a colación Ricardo Talento o los hacedores del teatro comunitario, en esa capacidad creativa, ¿no? En ese derecho a la creatividad que muchas veces se cercena, ¿no? Pero que ciertamente en proyectos como los de ustedes se intenta alentar, porque ahí hay un potencial muy interesante. ¿Cómo lo ven a este aspecto, a esta dimensión, Esther, Belén? ¿Cuál es su idea al respecto de esto? Bueno, yo en mi caso quería retomar un poco lo que también decía Diego cuando hablaba de la violencia, ¿no? Que la violencia en algunos casos, y también comentaba Belén, ¿no?, la realidad de México, de que en determinadas situaciones, en determinados países o en determinados entornos, como puede ser un hospital psiquiátrico, es muy explícita. Es una violencia directa, es una violencia que se visualiza como los muros de los que hablabas ahora, Alexis, pero hay una violencia sistémica y una violencia sistemática que es, en cierto modo, la desencadenante de esta aceptación de una normalidad o de una lógica de la que hablaba Diego, que acaba generando un marco en el que la sociedad, y cuando decimos la sociedad somos todos y todas, normalizamos una serie de prejuicios, de estereotipos, de aislamientos, de cercenaciones, de exclusión. Y esa lógica de la que hablaba Diego, ¿no?, esa normalidad, ocurre también desde un punto de vista de que se va metiendo por los poros de la sociedad. Entonces, si nosotros dibujáramos una línea en la que tuviéramos que poner cada uno de nosotros entre
un vértice de la línea que fuera la violencia y el otro que fuera la convivencia, y pasarnos por el medio, por la línea, imaginemos una línea de metro, que fuera la coexistencia, en el mejor de los casos, muchas veces nuestros políticos y políticas y nuestras instituciones y administraciones se conforman con la coexistencia. Y la coexistencia lleva incorporada la segregación. La coexistencia lleva incorporada la exclusión, la injusticia al final, la inequidad. Todo eso lleva incorporado la coexistencia. Porque si yo vivo en mi burbuja y coexisto con otra burbuja y no tengo para nada en cuenta en qué condiciones vive la otra burbuja y no me hago permeable a esa otra burbuja, la estoy excluyendo de mi vida. Entonces, en ese sentido, es muy importante generar espacios, para mí es una palabra muy importante, de permeabilidad, que tienen que ver con iniciar procesos que puedan abrir ventanas y puertas a esos muros de los que habla Diego. Cuando nosotros en Xamfrà participan jóvenes y adultos que vienen de los centros psiquiátricos del Hospital de San Juan de Dios, el trabajo que hacemos cuando hablamos de pedagogía de las condiciones tiene que ver con que llegan aquí, se encuentran con otras personas que no están atendidas por procesos o por protocolos psiquiátricos en los que siempre están con los mismos grupos, ¿no? Se mezclan, participan de manera conjunta y lo que desencadena eso son nuevas inquietudes de unas y de otras personas. Y a veces, chicos, nosotros en este momento, ahora no sé si lo oís, pero están aquí haciendo batería y abajo estaban haciendo batucada. La batucada que teníamos abajo, en la batucada están participando chicos que empezaron a venir a Xamfrà a través de sus centros de atención psiquiátrica. Y que una vez aquí les hemos ofrecido, más allá de venir con su grupo, que puedan participar y hacer guitarra, hacer batucada de grupo de jóvenes, y entonces empieza a abrir sus canales de relación. Y entonces empezamos a realmente a ser permeables entre nosotros. Y estos espacios hay que generarlos. Y creo que, por lo que estoy escuchando, tanto la línea o el enfoque que plantea Diego como el que planteaba Belén, como el que planteamos desde Xamfrà, pasa por ese trabajo de permeabilidad, por ese trabajo de compromiso con las personas, con el territorio, con el centro, en este caso, en el que está trabajando Diego, ¿no? Este compromiso de nos vamos a quedar aquí y no nos vamos a marchar, ¿no? Y vamos a abrir puertas, no a cerrarlas. Entonces, yo en el caso de Xamfrà, cuando se va algún joven o alguien decide, una cosa que aprendí hace no tantos años es a cuidar la desvinculación. O sea, a veces trabajamos mucho desde cómo creamos la vinculación, pero también tenemos que aprender a dejar volar el pájaro y a desvincularnos de los procesos. Y una cosa que para nosotros ha sido muy positiva es el comunicar y el comunicar. Y el comunicarles a las personas que deciden que se van a desvincular por lo que sea de Xamfrà, que la puerta está abierta y que si un día quieren volver, se van a encontrar la puerta abierta. Y eso ha generado en estos años que más de un joven y más de una joven hayan vuelto a Xamfrà, a veces ya prácticamente como adultos, ¿no? Este comunicar la apertura y el ser proactivos en la apertura es básico para conseguir movilizar, que decía Freinet, a personas y a colectivos que tradicionalmente entra en su lógica no movilizarse, porque forman parte de este imaginario social en que lo lógico es que determinados perfiles de personas no tengan acceso, ¿no? Ni a practicar música, ni a ser posibles potenciales creadoras y creadores, no tienen. Y lo tienen ya inculcado.
y la profecía ¿no? de autocumplida se cumple, ¿no? Realmente, entonces, por eso es tan importante generar este tipo de espacios y por eso es tan importante ser gota malaya, dejádmelo decir así, con nuestras administraciones. Cada uno donde está. Yo no puedo, ni me puedo imaginar, ni puedo comparar los niveles de violencia con los que se viven en algunos países, porque en los niveles de violencia en los que vivimos en el mío son mucho menos explícitos, ¿sí? Pero tengo un parque delante de Sant Fran que está lleno de menores que se pasan el día con la cola, con la bolsa de plástico en la cola, ¿no? Y que consiguen más cola a base de robar y de atracar para conseguir más cola, porque hay las mafias detrás que mueven eso, ¿no? Entonces, la generación de estos espacios, la generación de espacios de oportunidad y de espacios de esperanza nos pueden permitir a todas y a todos pasar por este mundo con una vida un poco mejor, ¿no? Y un poco más digna. Y eso debería ser para mí una exigencia de la existencia de cada persona. Disculpad que a veces soy un poco contundente, pero ya he hablado en muchos foros, en muchos sitios y tenemos que empezar a reaccionar de manera muy masiva. Tenemos que ser muchos y muchas. Tiene que ser como el acorazado de Potemkin esto, ¿sabéis? Pero en lo artístico, en la convivencia, en el aproximarnos al otro para comprenderlo y no para juzgarlo. Porque si no, nos vamos a desproveer de la condición humana que nos queda, que me temo que a veces no es mucha. Esther, la verdad que escucharte y escucharles a todos realmente las experiencias, esa sensibilidad que aflora no solamente en el decir, sino que se evidencia en las propias experiencias es muy fuerte. Y creo que sientan coordenadas insoslayables para repensar radicalmente la condición humana, sin duda. Ya estamos en horario. Muchísimas gracias. Si ustedes me permiten, quisiera darle lugar a Macarena para ver si hay más comentarios, más aportes, cuestiones que en todo caso sea interesante evocar, explicitar. Aquí, por ejemplo, Andrea dice, qué gran aporte el cuidar la desvinculación. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos. ¿Sí se escucha? Efectivamente, Belén. Justamente preguntan si podés repetir, Belén, de dónde nos hablas, de dónde es tu trabajo. Pregunta Natalia Travesaro. Bueno. Te escuchamos, Belén. Yo creo que sigo teniendo algunos asuntos técnicos. Ojalá que sí me estén escuchando. Sí, Belén. Yo ya casi no los escucho a ustedes, escucho un poco lo que decía Esther. Adhiero a trabajar con la necesidad de trabajar con las juventudes en un idioma que podamos entendernos, y estos idiomas son muchas veces la creatividad y las artes para generar juventudes sensibles, ya que yo comprendo que la juventud en estos momentos está consumiendo todo masticado, prefabricado, todo digerido. Y creo que esto debilita los procesos creativos reflexivos y abonan así entonces a una hipercomunicación, pero una desconexión con lo vital, que es con nosotros mismos, con lo que nos rodea, con nuestro ambiente, con nuestros contextos cercanos, con nuestras familias. Entonces, es muy, muy importante trabajar con las juventudes, porque en estos momentos de violencias y de crisis globales, las juventudes y la niñez también son sectores muy, muy, muy afectados en muchos sentidos, y sobre todo su salud mental. Así que pues abono y las invito a que también pensemos en
estrategias innovadoras que nos acerquen a las juventudes, poder junto con ellos y ellas construir alternativas para que podamos enfrentar estas violencias desmedidas en las que de repente somos atrapados. Gracias. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Ahí había otro comentario previamente de la colega de Puerto Montt. Gracias, Esther. Dice, la violencia simbólica la vemos a diario y es muy potente en nuestro país, en Chile. No sé si, Maca, hay más comentarios. Puedo mencionar algunas de las personas que nos estuvieron siguiendo en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. Marita Santos, Andrea Gertrudis Bogado, Susana Avanzati, Micaela Silva, Álvarez Lugo, Carlos Alfredo Pérez Rigorici, Natalia Travesaro, María Viñuela Flores, Mona Pancera y Antonio Quilmes Villanueva. Bueno, muchísimas gracias. En esos nombres que evocaste hay compañeras, compañeros, Andrea, Natalia Traversaro, una colega de un grupo de investigación que dirige la doctora Soledad Segura de la Universidad de Córdoba, una estudiosa de temas de la comunicación y la cultura, un grupo muy, muy serio de trabajo y muy querido también, así que muchísimas gracias por estar acompañando, siguiendo este espacio. Y bueno, si les parece bien, en vistas de que estamos en horario, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, Esther, Diego, Belén. Realmente han sido experiencias muy densas las que han puesto de manifiesto, muy sensibles y muy importantes, insisto, porque marcan coordenadas para repensar radicalmente la condición humana y la posibilidad del arte. No tanto como una herramienta, tal vez, por esa idea mecanicista que puede tener esa noción de herramienta, sino como una dimensión constitutiva de lo humano. El arte como una dimensión constitutiva de lo humano. Así que agradecerles una vez más, muchas gracias a Claudio, a Macarena, por la organización, a las organizaciones que han hecho posible esto. Gracias. Bien. Gracias por la compañía. Hasta siempre. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a Gusto. todos, a todas. Muchas Ha sido un gracias. enorme placer. Igualmente. Igualmente. Bien.